Estamos con el congresista Heriberto Benítez. No podemos esperar para comenzar a discutir de un proyecto muy interesante que ha presentado congresista. Muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. El proyecto es para despenalizar los delitos de prensa. ¿Es la etiqueta correcta? Así es. ¿En qué consiste? Explíquelo, por favor. Mira, este proyecto se ha presentado porque tiene dos partes. Primero, modificar la Constitución y luego modificar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para que ya no exista delito de prensa o cometido por medios de comunicación social. En la Constitución se establece que hay delito de prensa. Así es. Se dice que hay delito cometido por el libro, por la prensa o por los medios de comunicación y que ese delito se procesa en el fuero común. Eso es lo que establece la Constitución. Como nosotros consideramos que eso no debe ser delito, entonces hay que extirparlo de la Constitución. Ahora, si alguna persona se siente ofendida... Que no debe ser delito penal, pero podría merecer algún tipo de sanción de otra índole. Claro, o sea, en la parte penal no hay que criminalizarlo, digo yo. Ahora, si una persona se siente ofendida, mancillada en su honor, maltratada, vejada, ya sea por una portada, por un titular, por una noticia, tiene hoy en día dos vías para acudir. Una es el proceso constitucional a través de un amparo, y la otra es una demanda civil de indemnización por el daño que le ocasionan. O sea, hay vías para reparar el honor. No es que despenalizando pues se convierte en impunidad y que pueden decir lo que quieran o te pueden insultar. Yo no creo que la criminalización, mantenerla en un delito de esta magnitud, si existiera, vaya a mejorar en algo. Porque los periodistas se supone que actúan con honestidad, con transparencia, con ética, se dedican a informar, a investigar. Se supone, ¿no? Se supone, pero las leyes se ponen por si alguien se porta mal, ahí justamente entran las sanciones. Claro, pero si el periodista informa mal, tiene que resarcir, ya sea con una indemnización o a través de un amparo reparar el daño causado. Esas son las vías correctas. ¿Por qué llevarlo sobre todo un tema que tiene que ver con la libertad de expresión, que es la columna vertebral de una democracia? Van de la mano. El sistema democrático se fortalece con la libertad de expresión. Ya, pero la libertad de expresión es una cara de la moneda. La otra es el derecho a la reputación, al buen nombre que la gente tiene, al honor, ¿no? Claro. A que no mientan de uno, a que no lo insulten de uno. Ahí hay dos derechos que confluyen. ¿Cómo armonizarlos? Hay un momento que colisionan. Claro. Diversas resoluciones de instancias supranacionales han establecido que cuando colisiona el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión, debe primar la libertad de expresión. ¿Ah, sí? Sí, y que el honor se puede proteger mediante las vías civiles. O sea, ya eso se ha discutido y se ha debatido. Evidentemente hay posiciones encontradas, ¿no? Incluso, Augusto, mira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y del Pueblo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han definido claramente en qué consiste la libertad de expresión y cómo más bien debe fortalecerse y no criminalizarse ni perseguirse a los periodistas. Incluso, mira, la Corte Interamericana en el año 2004 se ha pronunciado en dos casos, uno en Costa Rica y uno en Paraguay, definiendo claramente lo que es la libertad de expresión. Y ahí aparecen peritos internacionales que hacen evaluaciones de casos. Y hay uno, el doctor Héctor Faúndez Ledesma, un conocido estudioso del tema de derechos humanos, establece que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los periodistas tienen el derecho incluso de equivocarse y hasta de provocar una respuesta para llegar a la verdad. Porque muchas veces a ti te llega una información breval y tú, producto de una entrevista, provocas una respuesta que termina descubriendo un delito. Claro, esa es una facultad que es más un arte de la entrevista. Pero si yo voy y le digo a usted es un ladrón, usted dice, demuéstrame que soy ladrón, y yo no puedo demostrar, y me dice, rectifícate, yo me quiero rectificar, y digo, eres un ladrón, ahí le estoy mancillando en su honra y usted tiene derecho a decirme te llevo al Poder Judicial. No, ya por eso, pero ahí te llevo a la vía civil y te pido una indemnización por el daño que me has causado. Y si yo tengo el dinero para pagar y decir ladrón, y digo, ¿qué importa? Pago lo que sea, me doy el gusto. O me voy a la vía del amparo para a través del amparo restituir el derecho. Y si no cumple con restituirlo, ahí lo procesarán por incumplimiento de los fallos judiciales, pero que no colisione con la libertad de expresión. Esa es la definición que queremos. No se trata de impunidad. Incluso hoy en el debate del Congreso han dicho que esto puede ser favorable al terrorismo, al narcotráfico, a la corrupción. Han dicho que los procesos de extradición de Fujimori por la prensa chicha tenían que ver con esto y con esto se busca la impunidad. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. De acuerdo. Porque eso son corrupción, eso es peculado, eso es pago que se ha hecho, que todo el mundo recuerda que los Crucillas recibían y los Schut
montos de dinero pues por comprar los titulares y todo. Pues ese es un tema distinto. Otro Así delito, es, ¿no? lo están mezclando y se están confundiendo. No entienden que Ahora, lo otro es un principio. Le comento, en mi gremio, en el periodismo, la mayor parte, sospecho, está a favor de la posición suya. Hay otro grupo de periodistas que no, que son los menos, que están más bien a favor de mantener la penalización. Yo le adelanto, no sé, no estoy muy seguro, quiero escuchar este debate y por momentos estoy en un lado y en el otro y quiero escuchar con mucha atención, pero prefiero en esta entrevista asumir el lado de estar en contra para poder hacerlo más entretenido. ¿Por qué vamos a tener un estatus especial los periodistas? Pero no es un estatus especial. Y mira, Pregunta equivocada. ¿Esto vale solamente para periodistas o para todos? No, esto es para el delito que se cometa a través de la prensa, que lo puede cometer de repente. Entonces, hoy en día un articulista, por decir, un comentarista, un hombre que tiene una columna, está ejerciendo su libertad de expresión a través de un medio de comunicación. Me sirve la pregunta. Si él daña el honor... ¿Por qué los periodistas vamos a tener un estatus distinto, un privilegio en relación con el resto de ciudadanos? Pero no es un privilegio. No, porque si yo no soy periodista y lo insulto a alguien, a usted, ahí se me pueden meter cárcel. Pues no, yo pido la rectificación, porque lo haces a través de un medio de comunicación. Yo te pido la rectificación, si no lo cumples, te puedo pedir una indemnización o puedo ir por la vía del amparo para resarcir mi honor. Esas son las vías correctas para proteger la libertad de expresión. Ahora, siempre van a haber algunos que se excedan, no va a faltar un periodista que sin ningún elemento ofenda a una persona. Claro. Ahí viene ya el derecho de rectificación, vienen los diarios, la radio, la televisión, que tienen que actuar con ética, que hacer, oye, señor, acá hubo un error, hay que rectificar, pues nos equivocamos. Tenemos que hacer un espacio de avanzada, de protección de los derechos humanos, no ir a reprimir, criminalizar, encarcelar y amenazar. Y hay que cambiar eso porque se trata de la libertad de expresión. Le pregunté a periodistas que sufrieron en la época de Montesinos y Fujimori con campañas muy intensas de desprestigio, innobles y todo. Y le pregunté, ¿tú qué cosa hubieras preferido si lo hubieras llevado a un juicio? ¿Que una pena económica o que le metan cárcel? Y varios de ellos me dijeron cárcel. A mí me mancillaron en la honra, me destrozaron, eso no tiene precio. Claro, pero ahí era distinto, porque ahí era una campaña de corrupción dirigida desde el Estado, poniendo dinero para atacar. Bueno, pero hoy en día también hay campañas de demolición de ese tipo. Por eso, pero ya eso se juzga por corrupción o por otro delito. Eso ya no es libertad de expresión. La libertad de expresión está basada en que alguien escriba un artículo, haga un informe y que se puede resarcir y por eso no lo vas a criminalizar. Pero si hay una persona que recibe dinero para hacer una campaña de desprestigio y se demuestra que ahí ha habido corrupción o no, ese hombre se va preso. Entonces eso es lo que tiene que saber diferenciar. Es que el dinero viene desde el Estado, porque si viene de alguien privado, yo soy, no sé, alguien que tengo plata y digo, quiero pagarle a periodistas para que desprestigien al congresista Benítez. Claro. Destrúyanlo. Mi plata es mía. Ya, pero eso también implica que el Ministerio Público evalúe y si hay algún delito lo tendrá que denunciar. En la vía civil. Claro, no, en la vía civil o en la vía penal, si encuentra que hay un delito no de libertad de expresión, sino un delito que puede implicar un cobro indebido, un pago indebido para actuar incorrectamente. O sea, ya eso es materia de otro delito. Lo que no hay que mezclar es la libertad de expresión como principio fundamental y como columna vertebral del sistema democrático. Eso es lo que creo yo. A eso apunta el proyecto de ley. Es más, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA ha hecho una recomendación a los países del hemisferio para que despenalicen los delitos cometidos por medio de la prensa y que sea la vía civil la que busque que resarcir cuando se produzca un daño. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, mire que no es tan fácil, ¿eh? Augusto, yo he sido objeto de muchos ataques de semanarios, de revistas, de diarios. A mí me han hecho, según información, me han puesto miembro de una banda criminal que chuponeaba a Lourdes Flores. Me han dicho de todo. Sin embargo, yo nunca les he puesto querella. Nunca he mandado cartas notariales porque sabía que era mentira. Y eso se desvaneció y mi conciencia está tranquila. Entonces, los que informaron mal quedará en la conciencia de ellos. Pero si yo voy a comenzar a criminalizar, que lo meto preso, que lo denuncio, por libertad de expresión, no. Si es por corrupción, sí. A los corruptos, a la cárcel. Si es por peculado u otro delito, que se vayan presos. Si es terrorismo, narcotráfico u otro delito grave, que se vayan a la cárcel. Pero la libertad de expresión pues va de la mano con la democracia. Con transparencia, yo estuve entre los que no lo denuncié, porque usted lo que dije es que usted acá en el noticiero, que usted iba a un lugar donde parecía que hacían ese tipo de actividades. Yo entiendo, es parte de tu libertad. Y usted vino al día siguiente y dio su versión y tuvo oportunidad de... Así es, ¿no? Y además yo dije, es tu información, a ti te llega, tú provocas de repente la respuesta, a ver si yo de repente miento, me contradigo y me voy preso.
o caigo en una falla. Mira el caso de Omar Chejade. Cuando salió el video, al principio le preguntaban por un almuerzo o comida que aparentemente no tenía nada que ver, pero su propia contradicción, provocado por la prensa, dio lugar a que se descubra un hecho que terminó con una sanción. Y él podría decir, uy, han atentado contra mi honor. No, señor. Esa es la provocación que a veces se puede llegar. En su caso sí era cierto, ¿no? Pero todo lo que se decía conducía en el camino correcto. Recuerda un caso adicional, cuando Alejandro Toledo era presidente y se discutía el tema de Saraí. ¿Te acuerdas? Una periodista de Panamericana Televisión entrevistó a un vocal supremo y le arrancó una respuesta si se había reunido o no con el presidente de la República. Él reconoció que sí y le costó el puesto a vocal supremo y cayó. Claro. Entonces él pudo decir, no, me han difamado porque eso es mentira, yo no he dicho. Pero no. Esto, el periodismo a veces tiene que provocar una respuesta y necesita cierto nivel de protección, pero para ayudar la libertad de prensa, la libertad de expresión y fortalecer la democracia. No los incorrectos que se digan a chantajear, extorsionar o a pedir plata a cambio de denuncias. Eso es inaceptable, ¿no? Y debería decir que la corriente internacional va en la línea de lo que usted propone. Sí, así es lo que muchos países se viene solicitando y pidiendo, lo que la CIP entiendo que está postulando. Claro, y es lo que debería hacer, ¿no? Entonces ya depende también que los propios medios de comunicación, los directores o los responsables de la noticia evalúen pues la información que va a salir. Ahora, mire que no es broma, porque también por la parte civil te pueden hundir. Mire, en Ecuador, las multas que les ponen a lo que se meten con Correa, casi que si las pagan el medio quiebra. Claro, bueno, ya eso lo valorizará el Poder Judicial, pues ya es un tema de discusión, ya se valorará el magnitud del daño al honor o la vía del amparo. Hay casos de gente que ha ido a través del amparo para resarcir su honor porque no les han rectificado de manera correcta falsa información, ¿no? Correcto. Congresista, muchas gracias. Voy a estar muy atento al debate. La verdad que no me ha convencido del todo, pero voy a estar bien atento para tomar una posición en ese tema, que es bien importante. Lo que pasa es que en este tema tú eres parte interesada, pues. Entonces te resulta difícil de repente tomar una decisión. Pero estoy más en el lado, hasta ahora, si me fuerzan, diría que estoy más en el lado en que el honor sí tiene debe ser multado, y que siento que a veces la multa económica no es solo eso. También hay que la honra vale mucho. La honra, claro que vale, la libertad de expresión también. Y como decimos, con la tarjeta de crédito no tiene precio. Tú sabes que el ser humano, su honor, su nombre y su buena reputación tiene un valor, pero incalculable. Claro. Eso no está en discusión. Así es. Pero cuando tú pones en una balanza la libertad de expresión que permite informar, investigar, anunciar y proteger el Estado democrático de derecho, tú tienes que poner en una balanza. Habrá discrepancias. La doctrina mayoritariamente dice que prevalece la libertad de expresión. Yo quiero quedarme con un exceso de libertad de expresión antes de convertirme en una persona que impulse la mordaza, la censura o la prisión para la prensa. Eso estoy muy de acuerdo con aun cuando pueda ser yo víctima de ataques, ¿sabes? Porque sé que no es que porque yo hoy día presento este proyecto voy a ser intocable, al contrario, de repente yo voy a ser el más fiscalizado y cuando me digan, ¿cómo? ¿No decías tú que no hay prisión? Ya pues, no hay prisión. Ahí tengo mi vía civil o ahí tengo mi amparo. Ahí tengo para proteger mi derecho y lo otro es portarme bien, pues. Y se acabó. Se acabó. Congresista, muchas gracias. Voy a estar muy atento al debate. Gracias a ti, Augusto. Vamos a una breve pausa y seguimos con Oscar Rivera, presidente de Asbank, para conversar con él sobre cómo va el financiamiento a la pequeña empresa. Ya venimos.